Hey, profe, bienvenidos a Entre Tizas, un espacio donde la vida del aula se une con la historia, la enseñanza y esas voces del pasado que aún nos invitan a pensar. Hoy vamos a conocer a Hipatia de Alejandría, una mujer que eligió la luz del saber en una época donde pensar podía ser un acto de valor. Una maestra, filósofa y matemática que no solo enseñó ideas, sino una forma de mirar el mundo con calma, razón y dignidad. Y quizá, al hablar de ella, también hablemos de cada docente que busca sembrar preguntas en medio del ruido. Imaginémonos Alejandría, una ciudad viva, llena de voces, templos, textos, mapas, ciencia y caminos de saber. Allí, en medio de ese ambiente de estudio, nació y se formó Hipatia. Su padre Teón fue un sabio dedicado a la matemática y a la astronomía. Pero Hipatia no quedó a la sombra de su padre, avanzó con luz propia. Aprendió, enseñó y se convirtió en una guía para jóvenes que buscaban entender el cielo, los números y la vida. En el aula de Hipatia no se imponía el saber como una carga, se invitaba a pensar. Se abría un espacio para la duda, para la lógica, para la calma, porque enseñar desde aquel tiempo ya era más que dar datos, era encender la mente, era abrir caminos, era ayudar a mirar el mundo con otros ojos. Eso ya nos dice mucho de ella. Hipatia fue maestra en un sentido profundo. No enseñaba solo datos, enseñaba a mirar con método. Cuando hablamos de método, hablamos de pasos, de orden, de paciencia, de esa voz que no grita, pero guía. Y aquí aparece una idea clave para el docente de hoy. Enseñar no es llenar una mente, es ayudar a que una mente se encienda. En cada clase, cuando un niño o un joven hace una pregunta, ahí vive un poco de Hipatia. Cuando el maestro no da todo hecho, sino que invita a buscar, a probar y a pensar, ahí se mantiene viva su huella. Porque un aula no solo mide cuánto sabe un estudiante, también muestra cuando se le permite pensar. Y esa es una lección que aún necesitamos. También podemos ver en Hipatia un símbolo de valentía. Vivió en un tiempo de tensión social, de cambios y de ideas opuestas. Sin embargo, eligió el camino del diálogo, del estudio y de la enseñanza. Su voz no buscaba imponer, buscaba iluminar. En educación, esa imagen es muy potente, porque todo docente sabe que enseñar no siempre es fácil. Hay días de dudas, de cansancio, de silencio, de falta de apoyo. Pero aún así, el docente llega, saluda, toma su tiza, abre su clase y sostiene un espacio de humanidad. Eso también es valentía. Seguir enseñando con respeto cuando el mundo no siempre valora la paz del aula. Hipatia nos dejó una lección muy actual. La ciencia necesita ética y la enseñanza necesita libertad. Una clase sin preguntas se vuelve fría. Una escuela sin diálogo pierde alma. Y una sociedad que no cuida a sus maestros
deja de cuidar su futuro. Por eso, hablar de Hipatia no es hablar solo del pasado, es mirar nuestro presente. Cada docente que enseña a pensar está defendiendo algo vital. Está diciendo: aquí nadie debe tener miedo de preguntar. Está diciendo: aquí el saber no humilla, el saber dignifica. Está diciendo: aquí la voz del estudiante también tiene valor. Y pensemos en algo más. A veces, el docente no nota el eco de su clase. Cree que una idea se queda en el cuaderno, en una hoja, en una nota de evaluación. Pero no. Una idea puede viajar años dentro de un estudiante. Una explicación puede abrir una vocación. Una palabra de ánimo puede cambiar una vida. Tal vez Hipatia no imaginó cuánto tiempo iba a vivir su nombre, pero su ejemplo nos llega hasta hoy porque el buen maestro no se apaga cuando acaba la clase. El buen maestro queda en la forma en que sus estudiantes miran el mundo. Por eso, cuando un docente enseña con paciencia, conciencia y con humanidad, también deja una luz. No siempre se nota al instante, pero queda en una pregunta, queda en una idea, queda en una vida que aprende a mirar más allá. Hoy, Hipatia de Alejandría nos invita a volver al sentido más limpio de educar, a enseñar con mente clara, con voz humana y con amor por el saber, a no tener miedo a las preguntas, a no dejar de buscar la verdad, a cuidar la luz del conocimiento, incluso cuando el día se vea difícil, y a recordar que una clase puede ser mucho más que una clase. Puede ser un acto de fe en el ser humano. Esto fue Hey Profe Entre Tizas. Si este tema te hizo pensar en tu aula, en tus estudiantes o en un docente que dejó huella en ti, compártelo y sigue con nosotros, porque la historia también enseña. Y en cada tiza hay una voz que no se apaga. Hasta un próximo episodio.